Doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor Curcio. Bien, pero qué bárbaro con estas notas que pone sobre la mesa y el artículo hoy de Economist. Pues nos tenemos que referir a que dentro de 16 días, un eslabón más en esta cadena de desmontar el Estado de Derecho, Leonardo, lo cual es muy preocupante. El primero, dentro de 16 días será la elección del Poder Judicial. Ya nos han bombardeado con una cantidad terrible de promocionales en todos los órdenes, escritos, radio, televisión y demás. Sin embargo, a pesar de todo esto, se prevé muy poca participación. Y lo hemos dicho en otros momentos aquí en tu espacio. No se trata de una reforma que busque mejorar la impartición de justicia en el país, que vaya que hay que reconocer que hay un gran rezago al respecto, pero creo que íbamos en un camino de institucional, de reforzar una institución muy importante que es el Poder Judicial, aunque no reside ahí solamente la solución del problema. Es el último eslabón de una cadena que empieza desde la misma tensión del delito o la denuncia del mismo, o la presunción del mismo, y cómo hay que incidir desde ahí en la cadena. Si a un juez le llega a su escritorio, a su dependencia, un expediente mal montado, mal armado, integrado mal por la policía o las procuradurías, pues no tiene elementos para aplicar la ley. Sin duda había muchas cosas que reformar en el Poder Judicial a nivel de la Corte, pero es la secuela de cadenas lo que hay que atender, y lo que está en el fondo de esta reforma no es eso. Es un interés estrictamente político de desmontar, de disminuir al Poder Judicial, de concentrar el poder en el Ejecutivo Federal. Y creo que esto, que lo advertimos desde el año pasado, en esta disputa descarnada, perdón, que use el calificativo, pero creo que es así, en donde el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un día sí y otro también, se encargó de descalificar, de desprestigiar a la Corte, a los integrantes de la Corte, a su presidenta, e ir dando el camino para una reforma que ahora nos lleva el 1 de junio a esta elección. Y además la evidencia está a la vista. O sea, la mayoría de la población no entendemos de qué se trata, a quién se elige, distinguir entre las funciones de un juez, de un magistrado, o un juez especializado por materia de otro, incluso lo que hace la misma Suprema Corte de Justicia. Pero ya corren, Leonardo, listas para que la gente pueda guiarse en el ¿Eh? momento de estar en la Ya casilla y vi en la algunos mampara. acordeones. Va a ser un voto informado por los acordeones. Pero te pregunto así en clave de tu estudiante en primer semestre. A ver, doctor Edmundo Jacobo Molina, ¿puede considerarse democrático un proceso en el cual yo consulto al soberano sobre una materia de la que no tiene idea? Es decir, el soberano va a ir a las urnas sin saber qué se elige, a quién se elige y cuáles son las implicaciones de su decisión, como lo reflejan la mayor parte de las encuestas. ¿Se puede sostener que un proceso así es democrático, Edmundo? Uno de los principios fundamentales de la democracia, de la integridad democrática, es justamente el voto informado. Es decir, que el soberano, el individuo, que es finalmente que cede su soberanía, la soberanía del Estado, sepa bien a qué se le convoca en primer término, por qué se le convoca, y además en esa decisión que él tiene que tomar en el uso de su soberanía como persona, cuáles son sus opciones, a quién puede elegir y cuál es la diferencia entre un candidato, otro candidato, y las funciones que van a desempeñar. Y la oferta, además, que las diferentes opciones que se le presentan se le hace a la ciudadanía, para que con todo este conjunto de información tome una decisión al momento de tomar una boleta y marcar, o en este caso anotar un número en la misma y depositarlo en la urna. Y Todo este de las principio es fundamental. implicaciones que tiene votar en un sentido o en otro, o no votar, ¿no? Exactamente, que también es una decisión el no hacerlo. Es una decisión que en la soberanía individual cada quien tendrá que tomar. Pero en este caso, Leonardo, lo más elemental, que es la información asociada
a un proceso en donde se nos dice, no sabemos a qué se nos está convocando y a quién vamos a elegir dentro del conjunto de candidaturas que están presentadas en la mesa. Se está violentando desde ahí un principio fundamental de la democracia, que es la información que debemos tener toda la ciudadanía para esto. Y por eso, ahora los interesados en tener su propio juez, fíjate, no el juez para impartir justicia imparcialmente, independientemente de quién acuda a su mesa y demás, sino cada quien ahora quiere tener su juez o su conjunto de jueces y magistrados, pues circulan estas listas en donde se está tratando de inducir el voto sin más razón que un listado de nombres y números identificados por los distintos colores de las boletas que estarán disponibles el 1 de junio. A esto nos estamos enfrentando, ¿no? Esto no es democracia, digámoslo así. El acudir a la urna per se no significa una elección democrática como se nos ha querido vender. Suena muy bonito y muy romántico, el primer país que lo hace. Hay cuestiones que sí Para The Economist es un síntoma de demencia. Dice, pues es el primero que lo hace porque claramente es una mala idea. muy mala idea. No es porque nosotros vayamos a la vanguardia, es una mala idea. Ya hemos hablado en otra ocasión del caso de Bolivia, en donde está muy lejos de esto, porque solamente se eligen 26 Sí, 26. personas. Oye, Y pues 26 nos va a sonar la campana, mi querido doctor. Te agradezco muchísimo tu comentario. Al contrario, Leonardo, un abrazo muy fuerte, Nos muy buenas vemos la noches. semana próxima. Pausa, volvemos.